los patógenos sanguíneos, que son las enfermedades por transmisión de la sangre, ¿ya? Dentro de lo que son los patógenos sanguíneos, podemos ver lo siguiente. Millones de trabajadores en los centros de cuidado de salud y otros que están en exposiciones a estos patógenos sanguíneos, tales como ser el virus del SIDA, el VIH, como ser también el virus de la hepatitis B, que es el HB larga y V, y el virus de la hepatitis C, que es el HCV. La norma de patógenos sanguíneos, OSHA, prescribe la protección de los trabajadores contra riesgos de la salud, en este caso a la exposición de la sangre, como materiales de infecciosos, como ser las jeringas, elementos cortantes, aquellos elementos que tengan ya hayan sido utilizados como ser pequeños presencias de sangre, como también de líquidos internos que tengamos en este caso por alguna exposición. En este caso lo que vamos a ver es las enfermedades, cómo se dan las transmisiones y cómo podemos protegernos para evitar este tipo de enfermedades. ¿Quién está cubierto por las normas? ¿Quiénes están cubiertos? Todos los empleados que puedan o que pueden esperar razonablemente que tengan contacto con la sangre o otro material potencialmente infeccioso como resultado de la realización de su trabajo. Entonces, en un trabajo ya donde se manipule estos tipos de elementos, están cubiertos, ¿no? Sanitariamente. Siempre hay una normativa que se encuentra vigente. Los actos de buen samaritano, tales como ayudar a un compañero de trabajo en el cual le sangre la nariz, no serán considerados como una exposición ocupacional, dado que muchos de estos casos, uno por ser buen samaritano, no toma en cuenta estos tipos de enfermedades y pueden llegar a contraerse, como ser el VIH, por una herida que haya el contacto directo entre la sangre, como la hepatitis B y la hepatitis C. Algunos de los trabajadores que corren riesgo mayormente son los médicos, las enfermeras y el personal de sala de emergencia, dado que ellos se encuentran mayormente más expuestos a estos tipos de enfermedades, dado que son más comunes y se encuentran en mayor exposición a esto. La persona de limpieza y trabajadores, como hacer las lavanderías, también pueden llegar a tener el contacto directo con estos tipos de segregaciones, ya sea de sangre, como también la parte de los organismos internos, ¿no? Los dentistas, como otros trabajadores dentales, también pueden llegar a contraer este tipo de enfermedades. Los tecnólogos o técnicos de laboratorio de sangre también tienen mucha exposición a estos tipos de enfermedades. Los médicos que hacen autopisas, los empleados de funeraria también pueden llegar a contraer este tipo de enfermedades. El personal de seguridad, los bomberos, los paramédicos o técnicos médicos de emergencia, dado que cuando aplican los primeros auxilios, ustedes pueden contactar que no portan con los guantes que me eviten el contacto directo con la sangre o el contacto directo con la otra persona. En este caso, pueden llegar a contraer este tipo de enfermedades. Cualquiera que aprovea una atención médica de primera instancia, que quiere decir, al momento de aplicar ya sea un sangrado de una nariz o una cortadura, una hemorragia, si no sabemos qué otra enfermedad tenga el paciente que nosotros le estamos ocurriendo, dando los primeros auxilios,
puede llegar a contraerme una enfermedad, como lo que hemos visto anteriormente, como ser el VIH, el hepatitis B y el hepatitis C. Mayormente se contraen los trabajadores de salud o aquellos que aplican alguna técnica de las primeras necesidades de emergencia, ¿no? ¿Cómo se produce la exposición? Lo más común son las pinchaduras con aguja, que ustedes pueden darse cuenta que muchos de los elementos que son la jeringa, por ejemplo, los veterinarios igual pueden llegar a contraer el tipo de enfermedades, como también el tétano, ¿no? Que es una enfermedad también por estos elementos como ser pinchaduras de agujas, puede ser bisturí, cortes afilados como vidrios rotos. También pueden ser contacto con membranas mucosas, por ejemplo, con los ojos, por la vía de los ojos, por la vía de la nariz, como también por la boca, o la piel leccionada. Ahí hablamos de las cortaduras. Una persona que tenga cortaduras puede contraer este tipo de enfermedad por el contacto directo entre la misma sangre, con la sangre contaminada, ¿no? Entonces, muchas de estas situaciones se dan por estas exposiciones que se han producido, ¿no? Ya sea por cortadura, por una penetración de una pinchadura de una aguja, o puede ser también por vidrio roto o por las vías de ingreso que nosotros tenemos, ¿no? Como ser la nariz, la boca y los ojos. El plan del control de la exposición. Lo primero que debemos hacer es identificar los trabajos y las tareas donde ocurren las exposiciones a la sangre, a otros materiales potencialmente infecciosos en el lugar de trabajo. Ahí vemos todos los tipos de exposiciones que nosotros podemos tener debido a elementos que tengan o sean altamente contagiosos, como ser las jeringas, como ser los vidrios que hemos nombrado anteriormente. Se describe como el empleador se debe ocupar lo siguiente: usar el control de ingeniería y prácticas laborales, que quiere decir los métodos de cómo separar estos elementos altamente contaminantes. Asegurar el uso de los equipos de protección personal, ahí hablamos de lo que son los EPP, dependiendo del tipo de uso, en este caso para uso de elementos altamente infecciosos, como son los guantes, evitar el contacto con la sangre, dar el entrenamiento adecuado, que quiere decir que la persona tiene que recibir la capacitación antes de manipular estos elementos altamente infecciosos. Proveer supervisión médica. En este caso, si se ha sufrido un contacto, ya sea directo o por una vía de ingreso, en este caso se debe proveer una supervisión médica, un análisis, para ver si la persona ha contraído alguno de estos tipos de enfermedades. Proveer la vacunación contra la hepatitis B, entonces ahí se ve también que al manejar estos tipos de elementos altamente infecciosos, debemos contar con las debidas vacunas. Usar las señales y etiquetas, ¿qué quiere decir? Los elementos cuando son altamente infecciosos tienen una señalización correspondiente, también el tipo de color que se va a utilizar para concentrar o ser un centro de acopio de estos materiales altamente infecciosos. Se colocan también lo que son las etiquetas, ¿no? Como las señales. Entonces, toda esta parte siempre se tiene que tomar en cuenta para que el empleador pueda dar servicio a sus trabajadores, ¿no? Darle la mayor seguridad posible. ¿Cuáles son las precauciones universales? Tratar toda la sangre humana o ciertos fluidos corporales como si fueran altamente infecciosos. Entonces,
cuando ustedes vean una persona sangrando, eviten el contacto directo con la sangre. Utilicen guantes, bolsas o algo que evite el contacto directo. ¿Para qué? Para que ustedes más bien no sean los que reciban esa infección y ustedes se enfermen, ¿no? Porque no conocen qué tipo de enfermedad tiene la persona que ustedes vayan a aplicar los primeros auxilios o puedan darle una emergencia médica, ¿no? Se deben observar todas las situaciones donde exista la posibilidad de contacto con la sangre u otro material potencialmente infeccioso. Como podemos ver, puede ser sangre o fluidos corporales que haya en contacto con la persona, ¿no? Mayormente esto ingresa por las vías, ya sea por una cortadura, por el contacto de las vías de ingreso, ya sea por el organismo por la boca, por los ojos, por los oídos, una forma que me llegue a introducir esta, estos materiales altamente infecciosos a nuestro organismo. Los controles de ingeniería y prácticas laborales. Estos son los métodos primarios utilizados para controlar la transmisión del HB, que es la hepatitis B, y el HIV, que sería el VIH. Cuando se siguen habiendo exposiciones ocupacional durante, ya sea de los controles de ingeniería como la práctica laboral, se debe usar el equipo de protección personal, el EPP, para evitar contraer estas transmisiones que son vía del contacto de la sangre, ya sea por una herida o por la vía de ingreso de nuestros organismos. Los controles de ingeniería se basan en lo siguiente. Hablamos de lo que es los recipientes de eliminación de estos elementos cortantes. Como podemos ver, tiene esta señalización, significa que el elemento que está dentro de ese recipiente es altamente contagioso. Ahí se ponen lo que son las agujas revestidas, los dispositivos médicos más seguros, como ser las agujas sin, los sistemas sin agujas, elementos cortantes con protección, incorporar incorporada contra las lesiones, ¿no? Entonces, todos estos dispositivos médicos que me ayuden a evitar estos tipos de contacto, ya sea por una penetración de una aguja, una pinchadura, por bisturí o elementos cortantes, me puedan llegar a tener el contacto directo para evitar este tipo de enfermedad. Se debe siempre poner en el recipiente adecuado, ¿no? Como vemos aquí, con una señalización que me indica que el elemento que lleva sí dentro es un elemento altamente contagioso. Los controles de prácticas laborales, ¿cuáles serían? La probabilidad de la exposición, alterando la manera que se realizan las tareas. Por ejemplo, lavarse la mano al quitarse los guantes lo antes posible y después de la exposición. Uno antes de la exposición y luego después de la exposición con estos elementos sanguíneos, ¿no? Ya sea fluidos internos, como habíamos dicho anteriormente, como la misma sangre. No doblar o quebrar los guantes. Aquí piense que doblar o quebrar cortantes, elementos cortantes, me puede llegar también al fregar lo que son los guantes y demás, y puedo llegar a tener el contacto directo con estos fluidos, que me pueden llegar a contraer este tipo de enfermedades. No llevar alimentos o cigarrillos en las áreas de trabajo. Mayormente cuando se trabajan estos elementos, como hemos visto, de los fluidos, con contacto de la sangre, no se debe ingresar alimentos, son áreas descontaminadas, ¿no? Que evitan el contacto de la misma sangre. El equipo de protección personal. ¿Cuál sería el equipo de protección personal adecuado al momento de realizar mayormente el contacto directo con la sangre? Mayormente eso se utiliza en la parte de los médicos o la parte
donde se aplica una cirugía, ¿no? En este caso, llevar ropa o equipo especializado para el uso del empleado con protección contra los materiales infecciosos. Deben ser limpiados y lavados y separados y eliminados en el caso que sean solamente desechables, se deben eliminar, ya sea por incen incineración, ¿no? Ahí lo tienen que quemar, ¿no? Mayormente los elementos desechables que tienen altamente elementos contaminantes se queman, ¿no? En un horno especial que es para estos tipos de elementos. Se debe quitar todo lo que es el elemento del área de contaminación, ya sea la ropa, como vemos acá. En el caso que sea desechable, como lo hemos dicho, los deben eliminar. Y en el caso que sea ya de uso, si en el caso no ha tenido mucho contacto y demás, se puede reutilizar. Pero en el caso que haya tenido mucho contacto con los fluidos, como ser la sangre o fluidos internos, se debe eliminar, ¿no? Se debe desechar. Ejemplos de EPP, ahí hablamos de lo que son los guantes, guardapolvo, protectores faciales para evitar la salpicadura hacia el rostro, protección oculares, que serían los lentes para evitar el contacto, para que ingrese por las vías de la vista, se evita entonces el contacto de los fluidos, piezas bucales y dispositivos de resucitación. Entonces, todo este tipo de elementos que se han utilizado en una persona donde he tenido el contacto directo con los fluidos internos, ya sea con la sangre o ya sea con la saliva o alguna parte interna del cuerpo, siempre tienen que tener su cuidado como si fueran altamente infecciosos. Se tiene que separar y poner un recipiente adecuado en el cual evite el contacto. La limpieza. Se debe crear un programa escrito, más que todo con los horarios de limpieza, descontaminación del lugar del trabajo, basado en lo siguiente. La ubicación dentro de la instalación, dónde va a ser el área donde se va a aplicar estos tipos de tarea. El tipo de superficie a limpiar tiene que ser la adecuada, no tiene que ser un ambiente normal, sino tiene que tener sus condiciones adecuadas. También como la refrigeración igual es algo importante. El tipo de suciedad presente que se va a ver o que se va a limpiar dentro de ese ambiente y las tareas y procedimientos que se van a realizar durante ese ambiente de trabajo. Entonces, todos esos factores debo analizar y debo aplicar una limpieza adecuada en horarios establecidos. Mayormente ustedes van a ver que en el área de salud la limpieza es mayormente constante, ¿no? Tienen sus horas específicas y limpian constantemente. Siempre el área de salud tiene que ser un área limpia, ¿no? Y tiene sus respectivos controles. La limpieza. Las superficies de trabajo deben ser descontaminadas con, con un desinfectante apropiado, como ser, luego deben ser complementadas con procedimientos, ¿no? Para cada tipo de limpieza tiene su procedimiento que se debe realizar dependiendo del tipo de fluido que se vaya a limpiar. Podemos ver aquí se está limpiando una sangre, ¿no? Fíjense que la persona sí o sí debe portar los guantes para evitar el contacto. Y utiliza ya un elemento desinfectante para limpiar esta superficie. Cuando hay superficies contaminadas, se debe aplicar también un borde en el cual no se tiene que pasar, ¿no? Eso me indica que esa área primero se tiene que desinfectar para recién ser utilizada. Y fíjense que siempre va a haber los periodos al final del turno de trabajo, también se debe realizar la limpieza, tanto al inicio, en el medio y también al final, ¿no?
Constantemente tiene que estar el área de trabajo limpia. El material de descarte regulado. Cuando hablamos del material, debe ser colocado en bolsa o recipiente que se puedan cerrar herméticamente, que quiere decir que no tenga salida, ¿no? Todos los elementos contaminantes se tienen que cerrar sin que haya la pérdida, ¿no? El oxígeno que está ahí adentro tiene que estar concentrado ahí. Sin pérdida, construido para contener los contenidos durante su manejo. Ahí entra todos los elementos, ya sea gasa, que tengan sangre, todo elemento que me tenga elementos altamente infecciosos, como ser también los biturí, la jeringa, todos esos elementos que me pueden llegar a contaminar o contraer algún tipo de enfermedad como lo que hemos visto, ¿no? Como ser el VIH, el hepatitis B y el hepatitis C. Y mayormente según el código de colores. Según el código de colores, los elementos altamente infecciosos se deben colocar con bolsas de color rojo, como vemos acá. Y la señalización que me indica que el elemento que está dentro de la bolsa es altamente contaminante. Fíjense, la persona que está llevando la bolsa, sí o sí debe guardar con los guantes de seguridad, como vemos acá, para evitar el contacto, con un barbijo para evitar la inhalación, y también debería llevar una máscara, pero como en este caso está cerrada, no la aporta, ¿no? Pero en elementos donde haya posibilidad de que exista una salpicadura de los elementos altamente contaminantes, se debe portar una máscara como también anteojos, ¿no? Como lo acabamos de ver anteriormente. ¿Qué hacer si se produce una exposición? Mayormente cuando se produce un tipo de exposición, ya sea con el contacto directo con la sangre contaminada, se debe lavar el área expuesta con agua y jabón. Entonces, cuando se aplica un tipo de contaminación por estos tipos, ya sea por el contacto directo de la sangre con una raspadura, por una herida que tengamos nosotros, por por una pinchada de una aguja o por un bisturí que haya sido ya utilizado, entonces, o por una rasuradora también, que es lo más común. Entonces, el área que ha sido afectada se debe lavar con bastante agua y jabón. Luego de enjuagar con agua, también puedo hacer en el caso que haya sido por una inhalación, entonces con agua la nariz o la boca o la piel, dependiendo del área donde haya sufrido el contacto directo con este elemento altamente infeccioso, ya sea con la sangre o con elementos del organismo interno, ¿no? Puede ser saliva y demás, ¿no? Parte también de lo que es irrigar los ojos con agua o una solución salina, cuando el contacto ha sido con la vista, ¿no? Cuando el contacto del fluido ha salpicado directamente hacia los ojos. Informar siempre sobre la exposición. Por ejemplo, muchos de los casos no son informados y por no ser informados no tienen la atención adecuada. Entonces, en este caso, siempre cuando se haya sufrido una exposición, por más mínima que sea, se debe de avisar al inmediato superior. Indicar el trabajo que se contagió la persona o un profesional del cuidado de la salud. En este caso, de acuerdo a lo que se ha contraído el contacto con estos elementos infecciosos, debo proporcionar la información a un profesional de la salud para ver un estudio si he contraído un tipo de enfermedad y qué tipo de aplicación debo realizar al momento de haber contraído la exposición directa. La etiqueta de alerta de peligro biológico. Como podemos ver, esta es la etiqueta de peligro biológico, como lo vemos acá. Esa etiqueta me indica que son elementos
altamente infeccioso. Donde ustedes vean esa señalización, me indica que el elemento es altamente infeccioso. Puede ser que lleve gasa, venda, bisturí, agujas, que tengan fluido corporal, ya sea sangre o fluidos internos, ¿no? La etiqueta de la alerta son uno de los requisitos que siempre debe contraer los equipos o los elementos altamente infecciosos. El recipiente de los desechos debe ser reguladores o regulado. Mayormente siempre son herméticos. Los refrigeradores, los congeladores que contengan sangre u otro material potencialmente infeccioso también tienen que estar separados. Solamente tienen que contener ese tipo de elementos y a cierta temperatura. Otros recipientes utilizados para guardar o trasladar o enviar a la sangre a otro tipo de materiales potencialmente infecciosos. Ahí ya se usan los tipos de contenedores adecuados para almacenar estos elementos altamente infecciosos, como ser las bolsas o los recipientes rojos que puedan ser sustituidos por las etiquetas. A veces no se cumple la regla de los colores de las bolsas o de los recipientes rojos que deben ser señalización de que el elemento que lleva dentro es altamente infeccioso. En ese caso se utilizan también las señales. Como vemos aquí, esta etiqueta me indica que el elemento que lleva dentro es altamente infeccioso. En resumen, la norma sobre patógenos sanguíneos OSHA prescribe la protección para los trabajadores contra los riesgos para su salud por exposición a la sangre u otro material potencialmente infeccioso. Entonces, la norma internacional protege bajo lo siguiente, ¿no? Las normativas, los tipos de EPP que se debe utilizar, cómo se deben almacenar estos tipos de elementos en sus contenedores adecuados y la señalética adecuada, ¿no? La implementación de la norma no solo es prevenir, ¿no? En el caso de la hepatitis B, sino también reducir significativamente el riesgo de los trabajadores que contraigan el SIDA, como también la hepatitis C, u otras enfermedades provocadas por el contacto con la sangre. Entonces, lo que se busca en las normativas, ya sea internacionales como nacionales, en algunos casos puede ver, siempre es controlar y salvaguardar al trabajador, darle las condiciones al trabajador más seguras posible. Como lo dice la norma OSHA, es una norma internacional que en toda área de trabajo, mayormente en el área de salud, se debe cumplir a cabalidad. Siempre, dado que la persona va a estar en contacto o en constante riesgo por el contacto de estos elementos altamente infecciosos. Bien, para que se entienda mejor, le voy a proyectar un video. Me dicen, por favor, si se logra ver. Me van a decir, por favor, si se está viendo. ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Se escucha? Sí, también se escucha. Sí, se escucha, se escucha. Si piensa que estos son los principales riesgos en su lugar de trabajo, reconsidérelo. Existen otros riesgos tan pequeños, de 50 nanómetros, que cientos de miles podrían acumularse en la cabeza de un alfiler. Se llaman agentes patógenos transportados por la sangre o BPP por sus siglas en inglés. Microorganismos en la sangre humana que pueden causar enfermedades como hepatitis B, VHB, hepatitis C, VHC y el virus de inmunodeficiencia humana o VIH. ¿Quién contrae enfermedades de transmisión sanguínea? La respuesta breve es cualquiera.
Y lo complicado es que no se puede distinguir a simple vista quién porta un agente patógeno transportado por la sangre. Las enfermedades de transmisión sanguínea pueden infectar a personas de cualquier raza, hombre o mujer, jóvenes o ancianos, y personas que pueden portar estos virus por años y verse y sentirse saludables. Sin embargo, todo este tiempo pueden ser contagiosos e infectarle a usted o a sus compañeros de trabajo sin saberlo. Veamos si podemos hacer algo para evitarlo. Durante los próximos minutos le guiaremos a través de un curso intensivo en BBP, cómo logran infiltrarse en su lugar de trabajo, quién se infecta y de qué manera, y medidas sencillas que puede tomar para protegerse. La hepatitis B es una enfermedad grave causada por el virus de la hepatitis B o VHB. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, de las 2.000 millones de personas que han sido infectadas con el virus de la hepatitis B a nivel mundial, más de 350 millones sufren infecciones crónicas. Los síntomas pueden incluir ictericia, coloración amarillenta de la piel, náusea, debilidad y dolor abdominal. Algunos portan el virus sin enfermarse, pero aún así son contagiosos. Otros presentan únicamente problemas leves. De no recibir tratamiento, el VHB puede volverse crónico, causando cirrosis, cáncer hepático, insuficiencia hepática y la muerte. La buena noticia es que la hepatitis B puede prevenirse. Existe una vacuna con una efectividad del 95% para prevenir el desarrollo de infecciones crónicas en niños y adultos, si no han sido infectados. La hepatitis C también es una enfermedad hepática provocada por el virus de la hepatitis C o VHC. La Organización Mundial de la Salud calcula que más de 170 millones de personas en el mundo están infectadas. Aproximadamente 80% de las personas con VHC no presentan señales o síntomas al inicio de la infección. Los que sí presentan síntomas: orina oscura, dolor abdominal, pérdida del apetito y náusea. Llamada la epidemia silenciosa por la ausencia de síntomas o la dificultad para detectarlos, el virus de la hepatitis C pasa desapercibido durante años antes de provocar una enfermedad grave. No existe una vacuna efectiva para prevenirlo. El virus de la inmunodeficiencia humana o VIH es el causante del SIDA. El VIH ataca el sistema inmunológico del cuerpo multiplicándose rápidamente y destruyendo los glóbulos blancos que ayudan a combatir las enfermedades. Se transforma en SIDA cuando destruye el sistema de defensa del cuerpo, incapacitándolo para combatir otras enfermedades. A nivel mundial, un estimado de 33.2 millones de niños y adultos vivían con VIH a finales del 2007, incluyendo 2.5 millones infectados recientemente. ¿Cómo se contrae una enfermedad de transmisión sanguínea? Primero es necesario entender cómo no se contrae. No se contagiará de hepatitis B o C o VIH por compartir un refresco con un amigo, del asiento de un inodoro o de un teléfono o por picaduras de mosquito. Tampoco se contrae por el aire expulsado al toser o estornudar o por un beso en la mejilla. Y definitivamente no puede contraer VIH por trabajar junto a alguien que lo tiene o por usar el mismo equipo o utensilios de comida. Puede infectarse si tiene contacto con sangre o fluidos corporales de una persona infectada. Generalmente los BBP se propagan por 3 tipos de fluidos corporales: sangre, secreciones vaginales o semen. Pero también pueden transmitirse de mujeres embarazadas a sus hijos durante el nacimiento o por la leche materna. El vómito y las heces fecales también son portadores potenciales y están contaminados con sangre. Recuerde que para infectarse, sangre u otros fluidos corporales que contengan VHB, VHC o VIH deben introducirse a su cuerpo y torrente sanguíneo por una laceración en la piel o a través de las membranas mucosas. Por esta razón, la mayoría de los casos de VIH y hepatitis son ocasionados por contactos sexuales de alto riesgo con personas infectadas, transfusiones sanguíneas, uso de drogas intravenosas o infección de madre a hijo. Se resume lo siguiente: para infectarse con VIH, VHC o VHB en el lugar de trabajo, debe haber contacto con la piel lacerada o membranas mucosas y sangre infectada de otra persona. Pregúntese esto: ¿en qué situaciones podría tener contacto con sangre o fluidos corporales en mi área? Digamos que decide ser un buen samaritano como este hombre, o que se encuentra en la línea de fuego al ocurrir una salpicadura de sangre y esta penetra en su nariz u ojos o se introduce a su cuerpo a través de cortadas o abrasiones cutáneas o incluso acné. Usted podría infectarse.
O supongamos que recoge un trozo de vidrio o un cuchillo contaminado con sangre y casualmente acaba de cortarse con una hoja de papel. Podría infectarse. Cortadas, llagas o incluso pequeñas laceraciones cutáneas causadas por dermatitis o acné son vías de entrada de los virus a su cuerpo. Aunque las probabilidades de contraer una enfermedad de transmisión sanguínea en su trabajo pueden ser escasas, no debe arriesgarse. Porque si llegara a infectarse, podría infectar a cada persona con la que entre en contacto, inclusive en su familia. La clave es la prevención. Todas las personas en el área de trabajo deben seguir procedimientos, políticas y prácticas seguras de trabajo. La primera práctica, el lavado de manos, requiere solo de 15 segundos e indudablemente es la medida más efectiva para prevenir infecciones. Y también lo protege contra otro problema grave que se presenta actualmente en los lugares de trabajo. La bacteria llamada Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, asociado a la comunidad OEARM, un patógeno letal, resistente a la mayoría de los antibióticos más potentes que existen. Al igual que los BBP, el EARM penetra en el torrente sanguíneo incluso a través de pequeñas lesiones de la piel, causando mortales infecciones estafilocócicas que provocan forúnculos, abscesos enrojecidos e inflamados o infecciones que pueden confundirse con picaduras de araña que no sanan, y es altamente contagioso. Así que si tiene contacto con sangre o fluidos corporales, lave sus manos inmediatamente. Hágalo también antes de empezar a trabajar, durante su turno y antes de ir a casa. Y siempre lave sus manos antes de comer, manipular lentes de contacto o aplicar maquillaje o protector labial. Esta es la manera correcta de hacerlo. Moje sus manos, aplique un jabón o abrasivo, líquido o granulado o en espuma y frote por 15 segundos toda la superficie de manos y dedos. Enjuague completamente con las manos en posición descendente para que los contaminantes se deslicen hacia el lavabo al enjuagarlas. Seque con una toalla de papel limpia y deséchela. Cierre la llave con otra toalla de papel limpia. Si no hay instalaciones disponibles para lavarse las manos, use un producto en seco a base de alcohol. Aplique la cantidad recomendada de producto en la palma de una mano y frote con la otra, cubriendo toda la superficie de manos y dedos hasta que las manos estén secas. Pero lave sus manos con agua y jabón lo antes posible. Y tenga presente, la piel intacta y saludable es una excelente barrera contra el VIH y otros virus y bacterias. Su piel actúa como una barrera protectora que mantiene a los virus afuera a menos que tenga lesiones provocadas por llagas, dermatitis o acné. Así que cuide sus manos y cubra las cortadas con vendas. No comparta artículos de cuidado personal que pueden contener sangre como navajas de rasurar o cepillos de dientes. Las actividades de limpieza son la primera línea de defensa cuando se trata de mantener a los empleados a salvo de la propagación de una infección. Debe desinfectar las superficies tocadas frecuentemente como estas, el equipo y en especial mostradores, inodoros, lavabos y basureros. Las superficies contaminadas con sangre y fluidos corporales deben desinfectarse siguiendo las políticas del lugar. Debe usar desinfectantes fuertes como estos. Recuerde que es 100 veces más probable contraer VHB que VIH, debido a que existe un número mayor de virus de hepatitis B en la sangre de una persona infectada, y porque el virus de hepatitis B puede sobrevivir en sangre seca sobre una superficie hasta por 7 días. El personal de limpieza siempre debe estar preparado con guantes y delantales protectores. Y no olvide, nunca reutilice guantes de uso único, deséchelos después de usarlos y tenga cuidado al quitárselos. Observe cómo este trabajador desprende sus guantes cuidando de no exponer su piel a la parte externa de los guantes. Los de uso pesado pueden limpiarse y reutilizarse si no están dañados. Permanezca atento al manipular basura, sacúdala para asentarla y nunca use manos o pies para comprimirla. Una forma en que los trabajadores se exponen es por punciones con agujas o cortadas causadas por objetos cortopunzantes. Use cepillo y recogedor para recoger trozos de vidrio. No use una aspiradora. A menos que haya recibido capacitación y autorización, no intente limpiar derrames de sangre u otros fluidos corporales visiblemente contaminados con sangre. Es demasiado arriesgado. Contacte al personal de limpieza autorizado y aísle el área o restrinja el acceso hasta su llegada. Después, cubra los derrames de sangre o de otros fluidos corporales con un material absorbente para limpieza para evitar que el fluido se esparza. O utilice toallas desechables para absorber fluidos o sangre. Los derrames deben limpiarse con una solución germicida.
un agente limpiador o desinfectante. Y no olvide su equipo. Desinfecte los trapeadores y otras herramientas después de usarlos. Cualquier cosa, incluyendo toallas desechables, guantes, vidrios, contaminados con sustancias potencialmente infecciosas, deben colocarse en una bolsa especial etiquetada como riesgo biológico. Deposite los objetos cortantes en contenedores resistentes a perforaciones y a prueba de derrames donde no representarán un riesgo. Siga la política de desecho de su instalación. Use guantes al manipular ropa sucia. Coloque la ropa sucia en bolsas etiquetadas de plástico doble para evitar derrames. Y no la lleve a casa. Nunca lave equipo de protección personal en su propia lavadora. Por supuesto, esperamos que nunca tenga que enfrentar una emergencia como esta, pero si llegara a ocurrir, necesitará estar preparado. Sepa qué hacer antes de que suceda. Conozca el lugar donde se guardan los equipos de emergencia y de protección personal. Investigue si su empresa cuenta con personal entrenado para proporcionar atención de emergencia y conserve ese número a la mano. Si sufre una lesión menor, atiéndala usted mismo o acuda a su centro de atención médica. Vende las cortadas y abrasiones para evitar contaminar las superficies de trabajo. Pero asegúrese de recoger los pañuelos empapados y desecharlos en una bolsa de plástico sellada. ¿Y si un compañero se lesiona en el trabajo? Buena pregunta. Instintivamente podría querer acudir en ayuda de su compañero sin pensar en su propia seguridad, pero se arriesgaría a usted y a su familia innecesariamente. Primero evalúe la situación. Si puede detener el sangrado por sí solo, es lo mejor. Si necesita su ayuda, usted puede aplicar presión en la herida, pero utilice una barrera para evitar tener contacto directo con sangre, fluidos corporales, membranas mucosas o piel no intacta. El punto es, evite que su piel, ojos, nariz, boca o ropa tengan contacto con sangre o fluidos corporales. Por ejemplo, use guantes de uso único u otros a prueba de filtraciones. El EPP está diseñado para protegerlo de contactos. Su empleador le proporcionará el EPP necesario y le capacitará acerca del ajuste y la forma de cuidarlo. Pero es su decisión actuar con seguridad y usarlo cuando sea preciso. Si un compañero necesita atención médica, llame para solicitar ayuda o pida a otro compañero que haga la llamada por usted. Pero permanezca con la persona lesionada y espere la llegada del equipo de respuesta a emergencias. Administre RCP únicamente si está capacitado para hacerlo. La reanimación boca a boca sin protección puede ser peligrosa. ¿Recuerda las membranas mucosas? Prepárese llevando consigo una máscara de bolsillo para protegerse de la saliva y fluidos corporales de la víctima. Después del incidente, lave las áreas expuestas con agua tibia y jabón. Si sangre o fluidos corporales salpican sus ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua corriente en un lavabo o una estación de lavado de ojos. Si su ropa o zapatos se contaminan con sangre o fluidos corporales, despójese de ellos lo antes posible y colóquelos en una bolsa de plástico sellada. Si tiene contacto con sangre o fluidos potencialmente infecciosos, informe a su supervisor inmediatamente. Tenga en cuenta que si sospecha que pudo haberse expuesto, tiene derecho a practicarse exámenes y recibir una consulta confidencial con un doctor. De ser necesario, podría administrársele la vacuna de la hepatitis B. Su empleador está obligado por ley a ofrecer un lugar de trabajo libre de riesgos conocidos que puedan causar la muerte o daño físico. También recibirá capacitación para protegerse, pero el resto depende de usted. Necesita una combinación de conocimientos y sentido común y debe actuar en consecuencia. Así que repasemos algunos consejos de seguridad que ha aprendido hasta ahora. Se necesitan 15 segundos para lavarse las manos. Hágalo con frecuencia, a lo largo del día e inmediatamente después de una exposición a sangre u otros fluidos potencialmente infecciosos. Maneje con precaución objetos cortantes como vidrio roto o cuchillos y nunca lo haga con las manos desnudas. Conozca el lugar donde se guardan los equipos de protección personal y de emergencia. Sepa qué tipo de EPP se requiere para el trabajo y nunca trate de descontaminar EPP desechable como este. Si trabaja cerca de áreas posiblemente contaminadas, mantenga sus manos alejadas de su cara, especialmente de su nariz, boca y ojos. Desinfectar y desechar correctamente es una de las mejores maneras de mantener a todos a salvo. Si un compañero se lesiona, no se alarme, pero tenga cuidado. Nunca toque sangre o fluidos corporales por ningún motivo. Use EPP o una barrera o solicite ayuda. Finalmente, recuerde que su actitud es un factor clave para mantener seguro su lugar de trabajo. La seguridad es un trabajo de equipo. Empieza con cada empleado que hace lo que está a su alcance para prevenir lesiones o infecciones y culmina con un ambiente de trabajo seguro y libre de riesgos.
Bien, como vieron en el video, ahí se ve todo lo que es cómo evitar estos tipos de enfermedades, ¿no? Y cuáles son las circunstancias que mayormente se dan en el contacto directo de los fluidos corporales, como ser la sangre, el semen, que sería mayormente también otra forma de contacto de los fluidos corporales, y segregaciones internas, ¿no? Esos son los tres factores importantes que se toman para el contacto directo o haya algún tipo de enfermedad, ya sea el VIH, ya sea el hepatitis B o el hepatitis C. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, Teo. Bien. Me dicen, por favor, si se logra ver la siguiente diapositiva. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Vamos a ver lo que son, qué son los agentes ergonómicos. Fíjense como ven en la imagen, cómo está esa persona ahí trabajando en un computador, sentada inadecuadamente, ¿no? Los agentes ergonómicos son los problemas que se tienen a la salud a la larga por las malas posturas, las malas posiciones, alzamiento de carga de forma inadecuada. Dentro de los agentes ergonómicos podemos estudiar lo siguiente. La ergonomía estudia la relación de tres cosas: el trabajador, el lugar de trabajo y el diseño del puesto de trabajo. Cuando hablamos de la ergonomía, estudia las tres relaciones, ¿no? Tanto al trabajador, lugar de trabajo y el diseño del puesto de trabajo. ¿Qué estudia la ergonomía? El ambiente donde se realizan las labores, que sería el lugar de trabajo. El diseño del puesto de trabajo también es otro. Y el trabajador, la persona que hace las operaciones laborales. El mal diseño y la operación inadecuadas nos pueden llegar a afectar a la salud. ¿Qué nos afecta? El mal diseño y el lugar de trabajo, como las herramientas inadecuadas. Ustedes saben que utilizar una herramienta que no es la adecuada para realizar dicho trabajo puede llegar a afectarme, ¿no? A la salud. A menudo muchos trabajadores no pueden escoger. Obviamente que se adaptan a las condiciones laborales. Muchas de ellas mal diseñadas y también algunos no contan con las herramientas adecuadas. Y esto conlleva a que las personas se lesionen gravemente, ¿no? Como ser las manos, las muñecas o articulaciones, como ser también las espaldas u otra parte del organismo. Muchos de los sectores laborales no cuentan con un diseño adecuado ni tampoco con las herramientas adecuadas, ¿no? El diseño del lugar o puesto de trabajo es el lugar donde el trabajador ocupa cuando desempeña una tarea. Puede estar ocupando todo el tiempo o ser varios lugares efectuados del trabajo. Puede ser en un lugar específico, donde esté realizando mi labor, o en distintos lugares. A continuación, figurando algunos de los principios básicos de la ergonomía para el diseño de los puestos de trabajo. Ahí podemos ver en un trabajo de manejo de una computadora, tenemos que tener en cuenta la altura de la cabeza. La altura de la cabeza debe ser un espacio suficiente para que pueda trabajar, los trabajadores más altos puedan realizar esa labor. Siempre la postura de la vista tiene que estar por encima de la pantalla. Y mayormente los párpados cerrados para evitar lo que es el daño ocular.
pero también la postura del manejo, la posición donde debo estar sentado, la altura donde debo sentarme a realizar una operación con un computador, me evita a tener molestias musculares que a la larga me puede llevar a tener una enfermedad, ¿no? Que esto sería la parte de la ergonomía, la postura, el tema del ambiente de trabajo que me puede llegar a afectar a la larga, ¿no? Enfermedades que mayormente son debido a la mala postura, como ser dolores lumbares, molestias musculares que me pueden contraer enfermedad, ¿no? A la larga. La altura de los hombros. En los paneles de control deben estar situados entre los hombros y la cintura. Fíjense cómo se debe realizar una operación para evitar colocar por encima de los hombros objetos o controles que utilicen a menudo. Se evita traccionar o estirar el brazo extendido por encima de los hombros. Siempre es mejor trabajar, como vemos acá, siempre con los codos contraídos, para evitar futuras molestias o lesiones que me puede llegar a contraer al momento que yo esté alzando un tipo de carga o posicionando un objeto en cierto lugar. Si es necesario y el elemento es demasiado alto donde debo colocar, se debe utilizar algunas gradas o algún elemento como hacer escalera para poder elevar el objeto. El alcance de los brazos. Fíjense que aquí podemos ver una persona operando un taladro. Como podemos ver en lo siguiente, los objetos deben estar situados lo más cercano posible del alcance de los brazos para evitar extenderlo demasiado los brazos para alcanzar o sacarlo. El hecho de extenderlo demasiado o portar o cargarlo, este tipo de herramientas, me pueden llegar a contraer molestia en los cuerpos, ¿no? En todas las articulaciones del cuerpo. Hay que colocar los objetos necesarios para trabajar de manera que el trabajador, lo más alto que tenga de conservar o alcanzarlo. Siempre las herramientas que esté uno operando tienen que estar lo más cercano posible. Evitar la incomodidad del operador para que se realicen esas labores. Hay que mantener los materiales y las herramientas de uso frecuente cercanos del cuerpo y enfrente de él, que sea visible para el operador. Hay herramientas que son las más necesarias o las que más se utilizan, como son desarmadores o tipo de herramientas de acuerdo a la operación que se esté realizando. Estos tipos de herramientas debo tenerlos a la vista, ¿no? Para evitar extender los brazos y algunas veces tenerlo a simple vista me ayuda a realizar un trabajo más eficaz. La altura de los codos. Es muy importante la altura del codo también, dado que hay que ajustar la superficie de trabajo para la altura de los codos, o algo en interiores para mayormente tareas generales. Fíjense como aquí una persona se encuentra trabajando en un computador y en esta otra, ¿no? Aquí se encuentra la persona con el brazo extendido, mientras que aquí la persona está con los codos cerca, ¿no? De la superficie de trabajo. Esto me ayuda a tener menos molestias musculares, más que todo en las articulaciones, que a la larga me pueden contraer enfermedades, ¿no? O molestias que siempre van a estar constantes, ¿no? Y el ambiente de trabajo no puedo realizarlo adecuadamente, ¿no? La longitud de las piernas. Fíjense que una persona que se encuentra trabajando en un computador, la forma correcta y la forma incorrecta. Fíjense que las piernas deben estar extendidas, como vemos acá, si es posible, con una altura de una inclinación de unos 30 grados. Hay que ajustar la altura del asiento a la longitud de las piernas y la altura de la superficie del trabajo. Hay que dejar espacio para poder estirar las piernas en una superficie para que las piernas puedan alargarse, como vemos acá. Hay que facilitar el descanso de los pies para que las piernas no cuelguen y el trabajador pueda cambiar de posición en el cuerpo.
Eso me ayuda también a no estar constantemente en una sola posición porque hay concentración mayormente en las piernas de la circulación de la sangre, ¿no? El diseño de las herramientas, como habíamos dicho, también es una de las frecuentes necesidades que se dan en la parte de lo que es la ergonomía, las herramientas que no son adecuadas para el trabajo, ¿no? Hay que diseñar herramientas manuales conforme a la prediscripción de la ergonomía. Las herramientas manuales mal diseñadas o que no se ajusten al trabajo o a la tarea realizada pueden tener consecuencias negativas a la salud o disminuir la productividad del trabajador. Como por ejemplo, que una persona esté destornillando con cuchillo. Como podemos ver que el cuchillo no es una herramienta para, no es una herramienta, ¿no? Para poder sacar tornillos. En ese caso yo debo utilizar un desarmador, ya sea plano o estrella. O si yo tengo que destornillar una superficie que ya sea estrella y esté sacándolo con un desarmador plano, tengo mayor dificultad. Y esa dificultad me puede llegar a tener molestias al momento de realizar la operación y disminuye la producción del trabajo. Una de las cosas más importantes también es tener las herramientas adecuadas para el área de trabajo que yo esté realizando. Como hemos visto anteriormente, los factores más importantes son el lugar de trabajo, el diseño del trabajo, que sería la parte de las herramientas que se utilizan para realizar la operación, y el operador mismo, el que realiza la parte manual. No utilice herramientas que tengan huecos en los que puedan quedarse atrapados los dedos o la piel. Se evita utilizar herramientas que obliguen a las muñecas a curvearse o adoptar una posición extraña. Fíjense que en la parte de la mecánica, por ejemplo, lo que trabaja en mecánica de los automóviles, en los motores o reparación en motores, van a ver que para aflojar los tornillos utilizan una llave que se le llama chicharra, que directamente ustedes ajustan para evitar el movimiento brusco de la muñeca, solamente posicionando ese tipo de herramientas, ¿no? Que me facilita el trabajo. No utilizo ya las llaves, ya sea la que necesitaba para una superficie plana, ¿no? En unos lugares incómodos o de mayor incomodidad se utilizan estos tipos de herramientas. De acuerdo al tipo de trabajo o el tipo de ajuste que vaya a realizar, del espacio que tenga disponible, debo ocupar la herramienta adecuada. Las herramientas deben ajustarse al trabajador, ya sean zurdos o diestros, dependiendo, en pocas palabras, depende mucho también del operador. Las herramientas que yo voy a utilizar tienen que adecuarse a la forma de trabajo, del trabajador más que todo. Las operaciones inadecuadas. Generalmente los trabajadores, al realizar alguna operación en su trabajo, la realizan de manera errónea, ya sea por falta de información o porque creen que de esa manera será más cómodo. Y algunas veces buscan la facilidad sin tener en cuenta que pueden causarse lesiones de gravedad. En muchos casos toman las decisiones incorrectas, ¿no? Buscan lo más fácil. Cuando las herramientas que han sido diseñadas para todo tipo de labor, algún tipo de labores específicos, se deben utilizar. Por algo fueron diseñadas de forma de la ingeniería. Toda herramienta tiene una función específica para qué fue diseñada, ¿no? Entonces, muchas veces el operador ignora de esos casos y busca la facilidad. Y en ese caso puede llegar a contraer una lesión, una cortadura o a la larga contraer una enfermedad, ya sea por la ergonomía misma del trabajo, molestias musculares que tengan a la larga. Uno de los problemas más comunes en la ergonomía es el lanzamiento de carga.
La mala forma de levantamiento de carga, por ejemplo, aquí fíjense que una persona se encuentra levantando una carretilla de la forma inadecuada, porque el lanzamiento de toda la carga, como lo hacemos en esta postura, va sobre la misma columna. Entonces aquí directamente yo puedo tener un dolor por la mala postura del alzamiento de la carga. La manera correcta, siempre se debe doblar las rodillas, como vemos acá, y la carga va sobre todo el tronco del cuerpo, ¿no? Cuando se necesita levantar una carga demasiado pesada, la forma incorrecta, como vemos acá, y la forma correcta. Siempre las piernas tienen que estar, la carga entre medio de las piernas, y la postura adecuada para levantar ese tipo de cajas, como vemos acá. Eso me ayuda a evitar alguna lesión en el cuerpo. Siempre hay que acercarse al objeto que se desea levantar, no como aquí vemos, de una altura elevada lo que quiero levantar, siempre tengo que estar lo más cercano posible. Y si es necesario, si la carga es demasiado pesada, apoyarlo justamente en el pecho, ¿no? Que pueda aproximarse al objeto con más seguridad y levantarlo mejor. Separe los pies para mantener un buen equilibrio. El equilibrio también me va a ayudar a que la carga sea distribuida uniformemente. La posición de los brazos de sujeción. La manera incorrecta. Si yo levanto de esta parte, puede ser que la caja se rompa y pueda caer los objetos sobre mi pie, ¿no? La forma correcta siempre de la parte inferior. Y abrazándolo, que los brazos estén tocando a la caja, como vemos acá. La mano por debajo y los brazos tocando la caja. Y si es necesario y la carga es demasiado pesada, apoyarlo justamente hacia el pecho. Trate de agarrar firmemente el objeto, utilizando totalmente ambas manos, los ángulos rectos y los hombros. Emplee solo los dedos por detrás, por los dedos no podrá agarrar el objeto con firmeza, como vemos acá. Fíjense que solamente estaba agarrando con los dedos. Procede a levantar con ambas manos si es posible, como vemos acá. Otro de los mayormente molestias que se dan en la parte de la ergonomía son los malos giros. Fíjense que sobre su propio eje no estoy moviendo mis piernas, voy girando. Lo que hago ahí directamente es leccionarme lo que es la columna. Y me puedo llegar a tener lesiones a la larga, ¿no? Que voy a necesitar una operación o algún tipo por realizar mal las operaciones. Cuando se gira el cuerpo, al mismo tiempo se debe levantar el peso y aumentar el riesgo de las lesiones. Siempre se debe girar el cuerpo juntamente con la pierna. Fíjense que la persona que levanta la carga hacia la mesa lo hace girando el cuerpo totalmente. El riesgo de la lesión de la espalda. Mayormente lo que se afecta es la espalda, ¿no? Colocamos los pies en posición para andar, poniendo ligeramente uno de ellos en dirección del objeto y levantamos y hacemos que nuestro cuerpo gire en la dirección donde desee colocar el objeto. Siempre debo girar con el objeto también el cuerpo. No solamente la mitad del cuerpo, como vemos acá. El levantamiento por encima de los hombros es lo inadecuado, ¿no? Porque puede llegar a caerse, puede caerse la herramienta o la caja encima de uno. Y el hecho de tener los brazos, como lo vemos acá, extendidos, me puede también llegar a generar una molestia en los brazos, ¿no? O me puedo también leccionar los brazos, puedo sufrir una dislocación. Si es necesario, es mejor levantar, si el objeto es demasiado pesado, entre dos personas, para evitar lesiones. En estos casos, siempre cuando el peso sobrepasa lo que una persona puede levantar, ya no
no lo debo hacer solo, ¿no? Debo necesitar apoyo de otra persona. Y si es necesario, de más personas, de acuerdo al peso. Los dispositivos auxiliares, cuando son elementos demasiado pesados que yo no lo puedo realizar, y si lo alzo me puedo llegar a lastimar por no portar, uno, los equipos necesarios, y dos, porque la carga es demasiado elevada. Constantemente una persona que esté elevando las cargas se puede llegar a lesionar, ¿no? Mayormente las lesiones se sufren en la espalda. ¿Qué se utiliza? Cuando las tareas son más continuas y levantamiento de cargas, se utilizan elementos auxiliares, como podemos ver esta pequeña grúa, este puente grúa, que me ayuda a trasladar los elementos de mayor peso, ¿no? Solamente guiándolos, moviéndolo al lugar correspondiente donde se tiene que trasladar. Bien, para que se entienda mejor lo que es la ergonomía, le voy a proyectar un video. Ergonomía es la ciencia de carácter multidisciplinar que estudia la relación entre el hombre y su trabajo, sus equipos y su ambiente, y en particular la aplicación de los conocimientos anatómicos, fisiológicos y psicológicos a los problemas que se derivan de esta relación. Su objetivo es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del ser humano. Las dimensiones de los locales de trabajo, la separación y la distribución de máquinas y equipos serán suficientes para que los trabajadores puedan realizar su cometido de forma cómoda y segura. Los suelos de los locales deberán ser estables, no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes pronunciadas. Los pasillos, puertas y accesos tendrán una anchura suficiente para permitir el tránsito de personas y materiales. Las vías de circulación deberán poder utilizarse de manera fácil y segura por los peatones o vehículos que circulen por ellas. Se mantendrán libres de obstáculos y su trazado estará claramente señalizado. Las pendientes de las rampas y sus dimensiones se adecuarán a los posibles transportes, siendo preferibles las que tengan una inclinación entre un 5 y un 8%. La temperatura y la humedad relativa de los locales de trabajo se adaptará al tipo de tarea. Temperaturas demasiado altas producen una disminución del rendimiento y llevan a los trabajadores a un estado de fatiga. Con temperaturas demasiado bajas, se entumecen los músculos, se pierde destreza manual y se dificultan los movimientos. Debe procurarse una óptima ventilación de los locales de trabajo para evitar la existencia de posibles contaminantes y mantener un ambiente saludable. La iluminación en los lugares de trabajo será lo más uniforme posible. El diseño del espacio de trabajo debe tener en cuenta las dimensiones del trabajador, su capacidad y el tipo de actividad, proporcionando una disposición armónica de los medios y equipos. Para trabajos en postura de pie, se recomiendan planos de trabajo regulables que garanticen la adaptación a la altura de los trabajadores en función de la actividad. El plano de trabajo, cuando sea necesario ejercer una fuerza con las manos, estará por debajo del nivel de los codos, situándolo por encima de ellos para trabajos que requieran cierta precisión. Para meter los pies, siempre debe existir un hueco que tenga por lo menos 15 centímetros de ancho y de alto. Para trabajos en posición sentado, el brazo y el antebrazo formarán un ángulo de 90 grados. Además, la separación del brazo respecto al tronco será en torno a 10 grados. Los huecos para los pies tendrán como mínimo una anchura de 65 centímetros, una altura de 70 centímetros y una profundidad de 45 centímetros a nivel de la rodilla y de 65 centímetros a nivel del suelo.
Las sillas deben ser estables. Su asiento será regulable en altura y el respaldo regulará la altura y la inclinación y tendrá una suave prominencia para dar apoyo lumbar a la espalda. Es conveniente que dispongan de apoyabrazos. Cuando la altura del asiento no permita descansar los pies en el suelo, es aconsejable disponer de un reposapiés con superficie antideslizante y con inclinación regulable. Se diseñarán las áreas de alcance colocando los útiles que deban ser manejados con más frecuencia en un área de alcance normal, es decir, aquella que en el plano horizontal abarca un radio de unos 40 centímetros, medidos desde el borde de la superficie donde está situado el trabajador. Área B. Lateralmente, esta zona comprende unos 70 centímetros medidos desde el eje central. Situada frente al trabajador, próxima a este y dentro del área B, se reservará una zona de unos 20 centímetros de diámetro para colocar los elementos de uso habitual o muy frecuente. Área A. Para actividades realizadas eventualmente o cuando el área B esté muy llena, se reservará la zona contigua, que tendrá, tanto en dirección frontal como lateral, unos 20 centímetros más de radio. Área C. Se iluminarán adecuadamente los puestos de trabajo, teniendo en cuenta la tarea, la edad del operario y las características del local. Asimismo, las distancias de visión serán apropiadas al tamaño de los objetos y a la actividad que se realice. Cuanto mayor sea la demanda visual, menor será la distancia ojo-objeto. Las máquinas, herramientas y demás útiles de trabajo deben estar diseñados de modo que, al manejarlos, se adopte una buena postura y se evite la realización de esfuerzos físicos inadecuados e innecesarios. Reunirán los siguientes requisitos. No provocarán sobrecargas en los miembros superiores. Deberán permitir a la muñeca permanecer en posición neutra y a los codos cerca del cuerpo. Los mangos serán antideslizantes, redondeados y de longitud adecuada a la tarea. No dejarán marcas en las palmas de las manos. Distribuirán la fuerza sobre la mayor superficie posible y se adaptarán a diestros y zurdos cuando sea factible. Cuando se manejen herramientas en las cuales se introduzcan los dedos, el espacio destinado para alojarlos será suficiente. Las herramientas vibratorias dispondrán de sistemas antivibratorios que minimicen su efecto. Con ellas se impedirá ejercer una fuerza excesiva para evitar lesiones. El mantenimiento correcto tanto de máquinas como de herramientas es fundamental para procurar unas buenas y seguras condiciones de uso. La manipulación manual de cargas es responsable, en muchos casos, de la aparición de fatiga física y lesiones, y sobre todo, lesiones músculo-esqueléticas. Las zonas más afectadas suelen ser los miembros superiores y la espalda, en especial en la zona dorsolumbar. Se deben evaluar estos puestos de trabajo, y en aquellos que exista un riesgo no tolerable, el empresario deberá tomar medidas para reducir los riesgos a un nivel tolerable. El peso de la carga es uno de los principales factores a la hora de evaluar el riesgo, considerándose cargas los objetos que pesen más de 3 kilos. El peso máximo de la carga en condiciones óptimas no debe sobrepasar los 25 kilos. Las dimensiones de la carga deben tenerse en cuenta en su diseño. Es conveniente que la anchura no supere a la de los hombros, que por término medio es de unos 60 centímetros. La profundidad será inferior a 50 centímetros y la altura no superará los 60 centímetros y además no impedirá la visibilidad. La superficie de la carga no tendrá elementos peligrosos que generen riesgos de lesiones.
Deberá tener buenos agarres como asas o hendiduras que permitan mantener una posición neutra de la muñeca. Es conveniente señalizar el centro de gravedad de la carga. Se evitará manejar cargas subiendo cuestas y escalones, aplicándolo a su vez en la utilización de escaleras de mano. Desde el punto de vista preventivo, la distancia de transporte no debería ser superior a 1 metro. Hasta 10 metros de distancia, los límites de carga acumulada diariamente, en turno de 8 horas, no deben superar los 10.000 kilos. Para distancias superiores, los kilos máximos transportados por día no excederán de 6.000. El desplazamiento vertical ideal de una carga no debe superar los 25 centímetros, pero pueden aceptarse los desplazamientos comprendidos entre la altura de los hombros y la altura de media pierna. Se evitarán las tareas de manipulación de cargas de larga duración, es decir, aquellas con periodos de levantamientos ininterrumpidos de más de 2 horas. Cuando se empuje o se traccione una carga con las manos, la fuerza no deberá ejercerse a una altura inferior a la de los nudillos, ni superior al nivel de los hombros, ya que fuera de estos rangos, el punto de aplicación de las fuerzas será excesivamente bajo o alto. Desde el punto de vista ergonómico, son preferibles los empujes a las tracciones. Además, se debe planificar el levantamiento, observando la carga, teniendo previsto el trayecto, e incluso habrá que solicitar ayuda si el peso parece excesivo. Separar los pies para el levantamiento con una distancia equivalente a la anchura de los hombros para proporcionar una postura estable y equilibrada. Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda recta. Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y mantenerla pegada al cuerpo. Levantar suavemente la carga, procurando no efectuar giros del tronco, pues es preferible mover los pies para colocarse en la posición adecuada. Depositar la carga y después ajustarla si es necesario. Usar siempre que sea posible ayudas mecánicas tales como grúas, polipastos, carretillas mecánicas, máquinas basculantes, etc. Levantar o manipular pesos entre 2 personas o más si este es excesivo. La organización de las tareas de almacenamiento debe ser de forma que los elementos más pesados se depositen a la altura más favorable, dejando las zonas superiores e inferiores para los objetos menos pesados. La organización del trabajo es un valor estratégico y de imagen de una empresa. Una buena organización del trabajo tendrá en cuenta las capacidades de los trabajadores, creando unas condiciones de trabajo óptimas. Analizará aspectos fundamentales como la introducción de pausas que permitan una suficiente recuperación de la energía y eviten la fatiga. Teniendo en cuenta el tiempo de exposición, se estudiará la posibilidad de rotar las tareas en aquellos puestos en los que exista una alta repetitividad de movimientos o de manipulación de cargas para no sobrecargar los mismos grupos musculares de los trabajadores. Con el enriquecimiento de tareas, que consiste en la introducción de variedad y contenido a las actividades que se realizan, se consigue dotar al trabajo de un mayor significado y autonomía en su planificación. Algunos modelos de organización establecen grupos de trabajo semiautónomos, formados por un grupo reducido de trabajadores, con un objetivo de producción común, del que son responsables de forma conjunta. Para adaptar los ritmos y las cargas de trabajo a las capacidades de los trabajadores, es preciso diseñar las plantillas y su distribución, teniendo en cuenta las situaciones previsibles en las que puede haber mayor demanda de producción o disminución de personal.
La organización contemplará la posible mejora del trabajo a turnos, respetando los ritmos biológicos de vigilia, sueño y alimentación. En la empresa se acometen cambios organizativos o tecnológicos, se proporcionará a los trabajadores la formación o capacitación que les permita desempeñar sus funciones correctamente. La vigilancia de la salud es un pilar básico para prevenir daños en los trabajadores. Deberá ser específica, es decir, adaptada a los riesgos periódica y con el consentimiento informado del trabajador. Debe tener en cuenta situaciones de especial relevancia, tales como la existencia de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, la presencia de trabajadores menores de 18 años y los trabajadores especialmente sensibles. Pues, ergonomía. Bien, como pudieron ver ahí, claro, en el video, conjuntamente con la exposición que se ha dado, se ve directamente qué es la ergonomía, cómo afecta la ergonomía y cuáles son los factores que se toman en cuenta para mejorar la situación del trabajador, ¿no? Y evitar las enfermedades ocupacionales, ¿no? Que se dan de acuerdo a las labores, como ya sea alzamiento de carga, movimientos continuos y fatigas musculares, ¿no? Que se pueden dar por estos tipos de trabajo, ya sea por el ambiente de trabajo, por la herramienta inadecuada o por la mala operación que realiza el operador de acuerdo al tipo de actividad que se está realizando. Vamos a ver qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer con otro video, ¿ya? Me dicen si se logra ver. A ver.
Bien, como acaban de ver, ahí vieron más o menos en este dibujo cómo es que se deben realizar las operaciones, ¿no? Y cuáles son las causas que me pueden llegar a causar el mal uso o el mal alzamiento de las cargas, utilizar las herramientas o equipos como ser las grúas, si la carga es demasiado elevada, si la carga sobrepasa a lo que nosotros podemos levantar por encima de los 25 kilos, necesito ya la ayuda de otra persona más. Entonces, hay límites que uno no puede sobrepasar para evitar lo que son las lesiones. Mayormente que los trabajos que se realizan son continuos, no son de una sola vez, entonces tienen que hacer muchas repeticiones, en el cual me puede generar lo que son las molestias musculares. Entonces la ergonomía va relacionada con tres, ¿no? Diseño del ambiente de trabajo, diseño del lugar de trabajo, el trabajador y el lugar de trabajo, ¿no? Son las tres funciones que se toman en cuenta, que lo vimos en la diapositiva anterior. Como también en los videos que hemos visto, es una aplicación más directa de qué es lo que se debe hacer y cómo se debe aplicar cada uno de los trabajos, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda o ninguna? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Ninguna? La consulta, cuando uno carga un peso, le digo, ¿cuál sería el peso máximo que uno podría levantar en función de lo que uno quiere levantar? Bueno, De trasladar un producto a otro lado, más o menos. bueno, si son varias veces que tenés que realizar ese transporte de ese producto, son los 25 kilos, ¿no? Hasta los máximos que se puede levantar, pero que sean pocas repeticiones, es los 45 kilos, ¿ya? Por encima de eso ya
necesito ya sea un equipo que me ayude, ya sea una grúa, una pequeña o un montacarga, que me facilite el lanzamiento de la carga. Y siempre las cargas que se van a trasladar no tiene que ser mayor a lo de 1 metro, ¿no? Si es que son varias repeticiones. Mayormente se ocupa ya materiales o equipos que me ayuden a transportar el peso. Siguiendo lo que me acaba de decir, las indicaciones que debe uno realizar. Mayormente en la parte industrial muchas veces son repeticiones. Por ejemplo, en los graneros te van a ver que la carga de las bolsas o traslado son demasiado continuos y utilizan equipos, ¿no? Que me ayudan a evitar las lesiones lumbares, ¿no? ¿Cuáles son los equipos que se utilizan para evitar ese tipo de lesiones? Cuando se necesariamente tienen que levantar excesiva carga. ¿Qué equipos se utilizan? ¿Alguna vez han ido a un granero, por ejemplo? ¿Qué utilizan lo que cargan la bolsa quintalera? O lo que tienen la empresa de harina, o lo que cargan, digámoslo también. Faja, ¿no? Sí. ¿Sí? Esos equipos me ayudan a mantener lo que es la columna, ¿no? Para evitar lesiones. Igual, por ejemplo, lo que hacen alzamiento de pesa, ¿qué utilizan para alzamiento de pesa? ¿Qué se ponen? Igual, creo. Oh, Baja y también utilizan algunos cinturones, ¿no? No sé si han visto algunos, no sé si ir al gimnasio, van a ver que las personas que levantan pesa o demasiada carga utilizan cinturón y algunos tipos de faja también. Eso me ayuda a evitar también la hernia, ¿no? Para evitar debido al alzamiento de carga. Toda esa normativa, reglamentos, son ya normalizados internacionalmente, debido a que son normales las fatigas musculares. Igual para estar en el uso del computador o estar mucho tiempo me puede generar problemas a la larga. Estar mucho tiempo sentado en una misma posición también me genera problemas ergonómicos. Entonces siempre se evita ese tipo de situaciones. Entonces, todo lo que acabamos de ver va relacionado a lo que hemos dicho, ¿no? Inicialmente, al lugar del ambiente de trabajo, las situaciones que utilizan también para el operador al momento de realizar un tipo de trabajo, qué tipo de equipos auxiliares se utilizan, como también hemos visto también si la carga es demasiado excesiva, pero no lo, lo necesario, digamos, por ejemplo, 45 kilos, por encima de eso, entre dos personas lo pueden transportar, se ocupa de un apoyo, si es necesario de más personas, y en otros casos se ocupan lo que son los dispositivos auxiliares, como ser la grúa, los puentes grúa, los montacargas. Pero lo principal, lo que hace la ergonomía es ver el lugar de trabajo, el diseño del puesto de trabajo y el trabajador. En la parte del diseño del trabajo se va a todo lo que es las herramientas, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas se utiliza al momento de operar? Como le había indicado, si una persona está arreglando, por ejemplo, un motor de auto, van a ver que si utilizan una llave normal, van a ver que le cuesta llegar y se genera una molestia, le cuesta dar giro y demás. Ahí se utiliza una llave con chicharra para que el movimiento sea menor y la fatiga y las molestias también sea mínima. De acuerdo a cada tipo de trabajo, tiene una herramienta adecuada, un entrenamiento adecuado y también el lugar adecuado para realizar esa operación. Que muchas veces aquí en Bolivia no es así, pues, ¿no? Muchos lugares no cumplen con ese requerimiento, ¿no? Van a ver que ni siquiera
cumplen con los equipos de protección personal que se deben ocupar. Seguramente en los talleres mecánicos ustedes van a ver que hay personas que sin máscara están soldando o sin las camisas del EPP que me ayuda a protegerme, ¿no? De quemadura. Entonces, hay muchas situaciones que los talleres aquí en Bolivia, los pequeños, no cumplen con esa condición, pero las empresas sí tienen que cumplir. Entonces, la mayoría de las empresas grandes se basan en normas internacionales y esas se tienen que aplicar sí o sí. Ahora, ¿alguna otra duda que tengan? No está compartiendo nada, no sé si es solo mi pantalla que está así. Todavía no he compartido, pero lo que estoy queriendo compartir es la lista nada más. Pero si hay alguna otra duda, pueden revisar. Pero entonces la faja se puede considerar un EPP, ¿no? Sí, para la parte de la ergonomía, sí. Para cuando es examinamiento de carga y demás, se utiliza, ¿no? Van a haber algunos que van a trabajar la parte de la espalda. Entonces, para la parte de protección de la espalda, una faja también es un equipo de protección. A eso ya le toca de acuerdo a cada grupo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en las disposiciones le dije que tienen que ver qué equipo de protección se utiliza para cada tipo de uso? Por ejemplo, protecciones para las manos, van a ver que van a haber guantes que se ocupan para elementos cortantes, pero hay otros guantes que se utilizan para elementos químicos. Entonces, tienen que saber para cada tipo de trabajo qué tipo de EPP se utiliza, de acuerdo a la especificación de la protección que necesitan realizar. Por ejemplo, aquí, protección de la mano, todos los tipos de guantes, qué normativas se diseñan para los tipos de guantes, todo eso. Lo mismo para la vista, qué tipo de máscara de protección. Por ejemplo, aquí para la soldadura también se utiliza el tema de los protectores, ¿no? Como sobre la máscara. Van a ver que hay distintos tipos de colores de vidrio que se utilizan de acuerdo a cada utilización. También que depende del electrodo, ¿no? Y algunos también van a ver que en soldadura, no sé si lo he puesto, hay distintos tipos de soldadura, ¿no? Hay la de electrodo, la de oxígeno, no sé si lo puse soldadura, pero ahí estaría también. Lo que son seguridad en escalera, tienen que ver la normativa del uso de las escaleras, qué tipo de escaleras se utilizan, de qué tipo de material se fabrican, qué normativas bolivianas se encuentran vigentes sobre la aplicación de cada uno de ellos. Por ejemplo, la respiración, protección para la vía respiratoria, equipos de aire de filtro, como también de equipos autónomos que se utilizan. Ahí hablamos de los filtros, hablamos del barbijo, elementos que me ayuden a filtrar lo que son las partículas, ¿no?, de aire. Sí, ahí ha habido de equipos con soldadura. Ahí van a ver lo que es con electrodo y demás. Ahí. Seguridad en talleres mecánicos, qué normativas se establecen para la utilización de un taller mecánico, bajo qué elementos se regulariza. Seguridad eléctrica, en la parte de lo que es equipos de protección para trabajo con electricidad, qué se utiliza, qué elementos, qué EPP. Entonces, tienen que ver toda esa parte. ¿Se entiende? Sí, tío, se entiende, gracias. De nada. Ahora sí. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Ninguna? Todo está claro, Teo. Bien. Vamos a tomar entonces la asistencia. Hoy día es 20. Aquí lo voy a cambiar. Vamos a poner 20 de 5. Bien. Artea Justiniano. ¿No se encuentra? Barrancos Peña. Presente, Teo.
Arteaga presente. Barriga Panoso. Ya. Barriga Panoso. Bautista Aparicio. Presente, posterior. Borges Siles. Canaviri Antesana.